con el consumidor nuevamente traemos un tema importante para usted que ya adquirió un crédito o que está pensando en hacerlo. Este día vamos a explicar si es conveniente o no pagar más de la cuota establecida en un crédito. Quédese con nosotros porque Julio Cegueda, asesor de la Defensoría del Consumidor, nos va a dar importantes consejos. Bienvenido, Julio, buenas tardes. Gracias, Elida, buenas tardes. ¿Es bueno, Julio, pagar más de la cuota que tenemos establecida en un crédito, ya sea hipotecario o de cualquier otro tipo? Hay que recordar que como los intereses se tienen que calcular a saldo diario, si yo pago más de la cuota que me corresponda, yo estoy pagando capital por adelantado. Lo que quiere decir que ese capital que yo estoy pagando por adelantado no va a devengar a intereses en el futuro. Entonces, la mayor parte de créditos sí va a ser beneficioso el que yo pague por adelantado una cantidad de dinero. Va a haber una sola excepción en donde yo voy a tener sí problemas, que es cuando los fondos vienen de algunas entidades internacionales que cobran una comisión al Banco Nacional por pago anticipado. Pero esos son casos muy excepcionales, casos muy raros, y uno tiene que ir a revisar el contrato para ver si yo caigo en ese tipo de contratos o no. Sí, porque de repente si tienes una fecha estipulada, te pueden incluso cobrar más intereses si tú pagas antes. Fíjate que lo que sucede es que si, por ejemplo, yo tengo, imagínate, el día de pago 12, y yo pago el 10, pago 2 días antes, y mi siguiente pago del próximo mes lo pago sí el 12. Lo que va a suceder ahí es que voy a percibir como que me están cobrando más, pero lo que sucede es que no me han cobrado intereses de 30 días, sino de 32, porque como yo la cuota anterior la pagué 2 días antes, y la siguiente la pago justo el 12, yo ahí voy a tener un par de días de desfase. Pero no es que me cobren a mí más por haber pagado antes, sino que simplemente va a haber un cálculo al día de los intereses que se han devengado. Julio, yo he escuchado que en el caso de los créditos hipotecarios, por ejemplo, te recomiendan que tú pagues tu cuota que te corresponde y al siguiente día des un abono si es que tú querés aportar más a esa cuota que te corresponde. ¿Es cierto esto que te beneficia de alguna manera o puede ser un mito? Lo que tenemos ahí es un tema de percepción, porque si yo hoy me toca mi cuota y hoy pagué mi cuota, y el día de mañana yo llego a pagar una cantidad adicional, de un día para otro no se ha devengado esa cantidad de intereses. Eso quiere decir que el dinero que yo pago al día siguiente se va a ir íntegro al saldo de capital completo. Ya. Pero si yo, por ejemplo, espero 15 días, espero 2 semanas, una cantidad de tiempo para pagar una cuota, va a haber una cantidad de intereses que sí se van a devengar de saldo diario. Entonces, por eso voy a percibir que va a ser mejor pagar un par de días después a pagarlo un par de semanas después, porque no va a haber ese cálculo de intereses. Ya. Ahora, la fecha de pago es algo fijo para cada mes. ¿Qué pasa si te toca pagar un domingo y la institución financiera está cerrada? Fíjate que eso es bien interesante. La Defensoría del Consumidor ha hecho bastantes reconstrucciones de crédito precisamente en ese tipo de temas, porque hay algunas instituciones que puede ser que caiga sábado, caiga domingo o que caiga en un día feriado. Y sin que embargo, no te los apliquen hasta el lunes. Exactamente, y que la persona tal vez sí ha pagado el día que le corresponde, porque hay algunas agencias que abren las 24 horas o hace una transacción en línea. Hay y una esto cantidad por un de tema maneras. de sistema nada más. Exactamente, solo es un tema de sistema. Pero la persona en definitiva sí logra pagar el día que corresponde, pero el banco le aplica hasta el siguiente día hábil. Eso es incorrecto, es ilegal. Los pagos tienen que aplicarse el día en que la persona lo ha hecho. No es posible que se lo estén aplicando 2 o 3 días después. Y la persona que identifique esa situación puede poner una denuncia en la Defensoría del Consumidor. ¿Cómo hace un consumidor para no tener inconvenientes en el caso de que cancele antes de tiempo un crédito? Lo importante después de cancelar un crédito, ya sea que lo cancelo antes o lo cancelo en el momento o lo cancelo después, porque también puede ser, es que la persona pida un finiquito, pida una cancelación, pida un estado de cuenta donde se refleje que ya no debe ninguna cantidad de dinero, porque eso en el futuro le va a servir para probar que ya no tiene ninguna obligación. Si hay un problema de sistema, alguna negligencia que el banco cometa y reporte indebidamente a una persona en un buró de crédito, por ejemplo, la persona va a tener su documento y va a poder decir, mire, yo pagué en su momento y no tienen por qué estarme cobrando nada. Por eso es importantísimo que una vez que uno haya salido de un crédito, uno pida su cancelación, pida su finiquito para tener ese documento como un seguro. ¿Qué consejos prácticos ofrece la Defensoría del Consumidor para evitar caer en mora en cualquier tipo de crédito? Bueno, hay una gran cantidad de tips que nosotros podemos utilizar para adecuar nuestro presupuesto familiar para ir saliendo de nuestras cuentas. Una cosa muy interesante que podemos decir, por ejemplo, es que si uno tiene varios créditos de diferentes montos, es lo más recomendable que uno al más grande le abone lo más que pueda, porque el crédito más grande es también el que está devengando más intereses. Entonces, una vez que yo he terminado de pagar el crédito más grande, entonces voy con el siguiente en tamaño y es al que le tengo que tratar de abonar más de lo que tengo que pagar. Y esa es una manera en la cual a la larga
puedo tener un ahorro de intereses. Tal vez no un ahorro muy grande, pero sí un ahorro sensible que va a ir directamente al bolsillo de la familia. Perfecto. Julio, cualquier consulta sobre este tema también podríamos hacerlo al 910. Al 910, teléfono amigo de la persona consumidora, o a través de www.defensoria.gov.sb o a través de las redes sociales del Facebook y el Twitter. Perfecto. Te esperamos la próxima, Julio. Gracias. Para servirles.